¿Qué les quiero decir? Que esa pirámide ya sigue con nuevas normativas que han ido surgiendo en el mundo, como por ejemplo las FSSC 22000, ya son niveles superiores que una ISO 22000, y que, bueno, la FPS significa Food Safety System Certification. En Argentina hay organismos que se encargan de, obviamente son organismos privados, que las mismas empresas los contratan para que le den un certificado. Las empresas les muestran los sistemas de manejo, de gestión de la calidad, de la seguridad alimentaria, de la inocuidad que hacen, y estas empresas certificadoras se acercan, observan, analizan, la palabra que se usa, auditan esta empresa, les marcan todos los errores que tienen, se llaman, digamos, los findings, los hallazgos, y en base a eso la empresa hace las mejoras que sean necesarias hasta que llega un punto que pueden decir, cumplís con toda esta normativa, que está todo pautado con las cosas que hay que cumplir. Estas normas, que son las que actualmente se aplican alrededor del mundo en todas las industrias de alimentación, tenemos la FSSC 22000, tenemos la BRC, British Retail Consortium, que son británicas, pero que tienen el mismo nivel que la FSSC. Tenemos también la GFSI, que es Global Food Safety Initiative, que también todas estas tres tienen el mismo nivel, el mismo grado de exigencia, y en los últimos años ya se vienen implementando, ya hace algunos años, las que se llaman, esto en Estados Unidos exclusivamente, desarrollado por la FDA, lo que se llaman la FSMA, FSMA, Food Safety Modernization Act, que es algo superior ya a lo que sería las otras tres, en donde tienen muy en cuenta los que son los prerequisitos. Bueno, ¿por qué surge esta necesidad? Bueno, hay que garantizar todas estas normativas, sistemas de calidad, que Dios quiera podamos tener unas buenas materias donde se expliquen todos estos términos, porque realmente ahí hay mucha salida laboral para los licenciados en alimentos, ya sea como auditores, como gestores, haciendo el manejo dentro de las empresas, los análisis que piden, digamos, todas estas normativas, ya sean microbiológicos o de otros tipos. Bueno, muchos licenciados en alimentos pueden trabajar en los laboratorios de análisis de la misma empresa o de terceros para que analizan para las empresas. O sea que hay mucha salida laboral en relación a todas estas normativas. La mayoría de los cursos que se dan acá en Argentina llegan hasta niveles como HCCP. Hay muy pocos que los capacitan sobre las FSC y mucho menos sobre lo que son las FSMA de Estados Unidos. Tengan en cuenta que cualquiera que quiera fabricar alimentos para exportar a países del primer mundo, les van a exigir que esas industrias estén certificadas con alguna de todas estas normativas. Certificada significa que tiene que haber un auditor externo acreditado, o sea que no es cualquier, yo soy auditor externo y sacan pecho y yo audito y digo si está bien o está mal. No, no. Vos como empresa auditora tenés que estar acreditada por otro organismo que dice que vos cumplís con las condiciones para hacer ese tipo de certificación. Fíjense lo complejo que se empieza a hacer todo el sistema para fabricar alimentos y que podamos asegurar la calidad. Los países del primer mundo esto lo piden. Piden certificaciones por auditores que sean acreditados. Y normalmente esas empresas acreditadas son multinacionales que tienen base en muchos países. En Argentina tenemos también de ese tipo de empresas como BBQI. Y hay otras también, no es la única. Bueno, ¿para qué es todo esto? Para garantizar que los alimentos sean aptos para el consumo, dar confianza a los clientes tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Si bien en el mercado interno hay muchos controles que se hacen, no hay todavía una política en la salud pública, como preguntó una compañera de ustedes, que los obligue a las empresas a tener estas certificaciones. No hay todavía una obligación. Sí, las empresas grandes lo hacen y tienen toda esta normativa. Digo, empresas grandes de alimentos, como puede ser
Arcor, como puede ser Mondelez, como puede ser, bueno, PepsiCo, todas ellas no trabajan si no tienen este tipo de normativa y este tipo de normativa certificada. Pero si ya bajamos de empresas medianas que venden acá en el mercado local, pueden tener buenas prácticas, pueden tener HCP, pero no llegan al nivel de tener certificaciones como una FSC 22000, porque todavía no hay una ley que los obligue. En cambio, en Estados Unidos, la FISMA, si no cumplen con todas esas normativas y no tienen auditores externos que los controlen y llegan a tener un problema, van presos. El objetivo final de todo esto es proteger al consumidor. Por eso es necesaria garantizar la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué pueden causar enfermedades los alimentos? Uy, vamos viendo que me olvidé de la hora. Ya vamos a parar la primera hora, vamos a cortar ahí más o menos por la mitad. Bueno, en cuanto a la inocuidad, hay muchas cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, yo le dije que no era solamente mirar los microorganismos, hay otros problemas que pueden generar inocuidad en los alimentos. Cuerpos extraños, como por ejemplo madera, vidrio, huesos, carozos. Si ustedes venden una salsa de tomate y lleva pedacitos de vidrio y después hacen unos hermosos fideos con esa salsa de tomate y se comen los vidrios, eso genera daños para la salud y eso también tiene que ver con la inocuidad. Puede haber agentes químicos tóxicos que esos son invisibles, ese es lo peor de todo, es invisible. Pueden tener una toxina de un hongo como una micotoxina, una aflatoxina, y ustedes consumen las bacterias, muchas bacterias producen tóxicos, consumen eso y le va a generar un problema de salud que puede ser hasta grave o gravísimo, y si eso en el caso de una toxina, se perpetúa en el tiempo, pueden terminar con un cáncer. Agentes químicos, por ejemplo, contaminantes, como pueden ser pesticidas, desinfectantes, que pueden llevar sustancias tóxicas en los alimentos, eso también tiene que ver con, digamos, la inocuidad. Y, por supuesto, la parte que compete a la microbiología, la presencia de microorganismos o agentes, estos dos puntos habría que tener en cuenta, porque muchos de estos que generan toxinas son microorganismos, ya sea porque van los microorganismos patógenos o van las toxinas de esos microorganismos patógenos contaminando el alimento. El concepto de ETA, enfermedades transmitidas por los alimentos. Y bueno, acá la microbiología tiene estos dos grandes grupos, las intoxicaciones y las infecciones, que tienen que ver con lo que les comentaba en la filmina anterior. Por ejemplo, en el caso de las intoxicaciones, se refiere a la ingestión de toxinas que se encuentran presentes en el alimento ingerido y que han sido producidas por hongos, bacterias, aunque estos ya no se encuentren presentes en el alimento. Usted dice, yo hice acá un proceso de esterilización, maté todos los hongos y este alimento es seguro. Claro, lo que pasa es que antes de esterilizarlo, esos hongos o esas bacterias habían generado una cantidad impresionante de toxinas que quedó en el alimento y que no desapareció por ese paso que ustedes aplicaron para matar los microorganismos. Esto puede generar un malestar de corta duración. En el caso de las infecciones, la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud, entonces ahí ustedes comen el alimento junto con los microorganismos y eso les va a dar un problema de salud que puede ser gravísimo y hasta puede causar la muerte. Pueden llevar virus que generan enfermedades, bacterias que generan enfermedades. Las bacterias pueden a su vez multiplicarse en el sistema digestivo. Parásitos que pueden ser aún más invasivos. O sea, llegar al sistema digestivo, superar todas esas barreras que lo pueden hacer, la acidez del estómago, digamos, la alcalinidad que puede haber en el intestino, superan todas las enzimas que están atacando, digamos, del mismo organismo en el sistema digestivo, superan toda esa barrera, se instalan, hasta en el caso de los parásitos puede ingresar dentro del organismo y ahí multiplicarse y generar nuevas estructuras reproductivas y de dispersión. Estos son malestares de larga duración, como el caso de un parásito. Puede tener toda su vida un parásito. Bueno, vamos a parar un poquito acá, vamos a hacer el corte de la primera hora.